Sustancia. Tabaco. Conocida como cigarros, cigarrillos, puros. Nombre químico o fórmula. Básicamente nicotina, aunque también contiene decenas de productos carcinógenos, como alquitranes, y más de 4.000 sustancias tóxicas, irritantes. Origen, breve historia. El tabaco ya era conocido un siglo antes de nuestra era en la América precolombina. Los indios americanos le daban un gran valor y lo consumían en ritos y ceremonias religiosas o con carácter mágico. El descubrimiento de América supone el primer contacto de los europeos con esta droga. Tras una cierta represión inicial, a partir del siglo XVIII, las prohibiciones cesan y el uso del tabaco, aspirado y fumado, crece de forma vertiginosa. Efectos. Cuando se fuma un cigarrillo, los primeros efectos en nuestro organismo son la elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Al inhalar el humo, la nicotina actúa en el cerebro de forma casi inmediata, produciendo una acción de recompensa para el sujeto. Reduce la ansiedad y mejora el tono del organismo. Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayoría de los fumadores considera que relaja. Ello se debe a que una vez creado el hábito, el cigarrillo calma la ansiedad que provoca su falta. Pero el efecto de la nicotina es breve. 5 minutos después de terminar el cigarrillo, ya se siente necesidad de más. Riesgos. Si bien la recompensa del fumador es instantánea, las consecuencias negativas más graves se producen a largo plazo. A corto plazo, disminución de la capacidad pulmonar, pérdida de olfato, mucosidad, mayor riesgo de afecciones de vías respiratorias, laringitis, faringitis, afonía, ronquera, tos. A medio y largo plazo, mayor riesgo de bronquitis, neumonía y enfisema, mayor riesgo de padecer úlceras digestivas y problemas circulatorios que conducen a arterioesclerosis, trombosis y problemas cardíacos. Y por encima de todo, la indudable relación causa-efecto entre el uso del tabaco y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. LSD. Hay cientos de sustancias alucinógenas naturales, entre los que están los hongos, los cactus. Algunas de ellas con orígenes exóticos y otras se encuentran en la naturaleza. Efectos. La ingestión puede tener consecuencias imprevisibles en función de la cantidad ingerida, la personalidad previa, el estado de ánimo o las expectativas del consumidor. Las primeras manifestaciones aparecen a los 30-40 minutos del consumo y se prolongan durante unas 8 horas para desaparecer luego de forma paulatina. Los efectos pueden ser muy gratos y divertidos o conllevar experiencias francamente desagradables, un mal viaje. En este último caso, el sujeto suele experimentar una pérdida completa de control emocional, estados de pánico, ideas de persecución, vértigos, desorientación, etc. En general, los efectos alucinógenos son sensación de mayor agudeza sensorial y de intercambio de percepciones. Se escuchan los colores, se visualizan las notas musicales. Alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Experiencias místicas o emocionales, profundo sentimiento de alegría, de paz y unión con los demás. Alteraciones de la imagen corporal y de las distancias. Además hay otros efectos como dificultad de concentración, de control del pensamiento y de la memoria, alteración de la noción espacio-temporal, reducción de la coordinación muscular y de la percepción del dolor, fluctuaciones del humor, aumento de la temperatura corporal, de la tensión arterial y del ritmo cardíaco, sudoración, inapetencia, rubor facial, sequedad de boca, somnolencia, fotofobia, fobia a la luz.
Riesgos. El consumo de LSD puede provocar graves problemas psicológicos, entre los que destacan depresión y ansiedad. Uno de los mayores peligros constituye el llamado flashback o retorno de la vivencia tenida con la droga. Puede ocurrir semanas después de la ingesta de la sustancia, sin mediar una nueva dosis, y conlleva riesgos considerables para la integridad de la persona. Sustancia. Alcohol. La sustancia responsable de los efectos psicoactivos es el alcohol etílico, etanol. Conocida como. Cada bebida alcohólica tiene su propio nombre, así como múltiples formas y presentaciones: chupito, caña, copa, licor, aguardiente, ron. Nombre químico o fórmula: CH3, CH2, OH. Origen: breve historia. El alcohol se obtiene a partir de un proceso de fermentación, como vinos o cervezas, o bien de destilación, como los licores. Las bebidas alcohólicas han sido conocidas y utilizadas por el hombre desde tiempos inmemoriales. Así, el código del rey babilonio Hammurabi amparaba a los bebedores de cerveza y vino de palma y hacía ejecutar a quienes aguaran la bebida. Los griegos rendían culto al dios Dionisio y ofrecían bebidas alcohólicas a sus dioses, y los romanos apreciaban enormemente el vino, contribuyendo a la difusión de la vid por toda Europa. Efectos. El alcohol se absorbe rápidamente desde el sistema digestivo y pasa al sistema circulatorio. Los efectos dependerán de la concentración de alcohol en sangre. A bajas concentraciones, sobre todo al empezar a beber, el alcohol actúa sobre el cerebro, provocando efectos agradables, sensaciones de euforia, seguridad, relajación y desinhibición. Se trata, sin embargo, de sensaciones engañosas, ya que nos hace pensar que el alcohol es un estimulante y, sin embargo, si continúa su ingesta, comprobaremos que se trata de un depresor que reduce el control del sistema nervioso central sobre el organismo, provocando disminución de los reflejos, descoordinación de los movimientos y dificultades de comunicación. Si continúa la ingesta, se llega a un estado de fatiga y somnolencia. Al día siguiente aparece la resaca, que refleja los efectos tóxicos del alcohol en todo el organismo: temblor, confusión, acidez de estómago, debilidad, náuseas. Los efectos del consumo de alcohol dependen de la cantidad, el tipo de bebida y la velocidad con que se ingiera. También influye si se bebe con el estómago vacío, así como el peso y el sexo de la persona. Al organismo le cuesta mucho librarse del alcohol. Lo hace a través de la respiración y de la orina, pero sobre todo a través del hígado, cuya misión es metabolizarlo. Pero tiene un límite entre 20 y 30 gramos por hora. Mientras, la bebida circula por la sangre, dañando a todo el organismo. Riesgos. Intoxicación aguda. El alcohol afecta a los sentimientos, los procesos de reflexión, la memoria, la atención y el control social. Al bloquear el control de las inhibiciones, el sujeto se siente eufórico, alegre, con una falsa seguridad en sí mismo que le puede conducir en ocasiones a cometer imprudencias o a adoptar conductas temerarias. Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma e incluso muerte por depresión cardiorrespiratoria. El consumo habitual por parte de la mujer embarazada puede dar lugar al llamado síndrome alcohólico fetal, malformaciones, bajo cociente intelectual. El consumo crónico puede causar un gran daño físico, cirrosis y otras enfermedades del hígado, impotencia, daños en el aparato digestivo, atrofia y degeneración del cerebro. Otros riesgos derivados del abuso de alcohol son irritabilidad, impulsos sexuales o agresivos, inestabilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la relación familiar, causa de desestructuración y malos tratos, social, conductas delictivas, alteraciones del orden y suicidios, y laboral, absentismo y accidentes. Derivados del cannabis. Sustancia. Cannabis. Conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, costo, chocolate. Efectos.
De rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de ansiedad y pánico. Riesgos. Destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. Sustancia. Éxtasis. Conocida como X, E, XTC, Adán, pastillas, pirulas. Efectos. Efectos físicos: taquicardia, arritmia e hipertensión, sequedad de boca, sudoración, contracción de la mandíbula, temblores, vértigo, deshidratación, hipertermia, sobreestimulación, aumento del estado de alerta, insomnio. Efectos de índole psicológica: sociabilidad y empatía aumentadas, sensación de euforia y mejora de la autoestima, locuacidad, emotividad desinhibida y deseo sexual aumentado. Es una sensación de bienestar general que se potencia con el consumo en grupo. Pueden aparecer percepciones alteradas sobre uno mismo y el entorno: tiempo, movimiento, espacio. Dosis elevadas pueden producir ansiedad, pánico, confusión, insomnio, psicosis paranoides y alucinaciones visuales o auditivas. Después sobrevienen agotamiento, fatiga y depresión que pueden durar varios días. Riesgos. Después de unas horas, la euforia inicial da paso a un estado de agotamiento, de tristeza, de ansiedad y agresividad. Riesgos en el organismo: alteración grave del ritmo cardíaco, subida de la temperatura corporal con riesgo de golpe de calor. Sustancia: clorhidrato de cocaína, conocida como coca, nieve, farlopa, faria, perico, blanca. Efectos: dosis moderadas de cocaína producen ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, exaltación del estado de ánimo y mayor seguridad en uno mismo. Y cuando el uso es ocasional, puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación, aunque también puede dificultar la erección. La sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada caracterizada por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. Riesgos: hemorragias nasales, problemas respiratorios, alteración del sueño, apatía sexual, impotencia, trastornos nutricionales, alteraciones cardiocirculatorias, por ejemplo, hipertensión, infarto de miocardio, cefaleas o accidentes vasculares que pueden llegar al infarto cerebral, complicaciones psiquiátricas, irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, inquietud y psicosis cocaínica, que consiste en la aparición brusca de ideas paranoides, sensación de estar vigilado o perseguido y alucinaciones auditivas y visuales.